Hoy vais a conocer la Torre de Hércules. La Torre de Hércules se encuentra en la ciudad de A Coruña y es su símbolo más importante. No en vano, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2009. La Torre de Hércules destaca por su valor universal excepcional, como el único faro romano que se mantiene en pie y en funcionamiento en la actualidad. Además, sirve como ejemplo paradigmático de una intervención arquitectónica en un monumento antiguo, especialmente gracias a la restauración del siglo XVIII a cargo de Eustaquio Giannini. Este proceso de restauración, llevado a cabo con criterios científicos, ha preservado la autenticidad del faro, demostrando un total respeto por su integridad. En consecuencia, la Torre de Hércules se convierte en un referente excepcional que permite estudiar el desarrollo y la evolución de diversos sistemas de señalización y asistencia a la navegación a lo largo de toda la historia. Para llegar a la Torre de Hércules, primero hay que llegar a Coruña, a donde puedes venir en coche, en avión, en autobús, en tren y hasta en barco. Y en concreto, para dirigirse a la torre, puedes aparcar tu coche particular en el parking gratuito que hay al lado del centro de interpretación de la torre. Pero puede ser complicado. O tomar las líneas 3, 3A, 5, 6 o 6A del autobús urbano de A Coruña. Dejo enlaces de interés en la descripción. Comentar que en la rotonda a los pies de la torre hay un servicio de alquiler de Segway. Un poco de historia. Aunque no se dispone de una fecha precisa para determinar la construcción de la Torre de Hércules, los descubrimientos arqueológicos indican que probablemente fue edificada alrededor de la segunda mitad del siglo I después de Cristo por el Imperio Romano. Este monumento se erige en el Finisterrae del mundo conocido, ubicado en el noroeste de España, en la entrada del Golfo Ártabro, que abarca las rías de Oburgo, Ares y Ferrol. Galicia es tierra de leyendas, y la Torre de Hércules no podía ser menos. Entre todas las leyendas que rodean la torre destacaré dos. La de mayor influencia fue obra del rey Alfonso X el Sabio, quien en su obra Historia de España relata cómo el héroe Hércules erigió un gigantesco faro para conmemorar su triunfo sobre el gigante Gerión. Según la leyenda, el héroe griego llegó en busca del gigante Gerión, que gobernaba las tierras entre el Duero y el Tajo, con el objetivo de liberar al pueblo de su opresión. El enfrentamiento entre ambos duró 3 días y 3 noches, al término de los cuales Hércules derrotó al gigante, decapitó su cabeza y la enterró junto al mar. Para conmemorar su victoria construyó una torre faro sobre la tumba y fundó una ciudad cercana a la que llamó Crunia, en honor a la primera mujer que habitó el lugar y de la cual el héroe se enamoró. Después de la partida de Hércules, Spán, su sobrino, fue nombrado señor de las tierras de España y pobló villas y ciudades. Completó la construcción de la Torre del Faro iniciada por su tío y, como hombre sabio, la equipó con una lámpara que nunca se apagaba, además de crear un gran espejo que permitía avistar las naves enemigas desde una gran distancia. Otra leyenda es la que aparece en el Líbar Gabala, también conocido como el Libro de las Invasiones, una compilación de antiguas leyendas irlandesas del siglo XII. Relata la leyenda de Breogán, enlazada con la Torre de Hércules. Según este relato, Breogán fue el líder celta que subyugó a las tribus de España. Tras conquistar todo el territorio, erigió la ciudad de Brigantia, A Coruña, y construyó junto a ella una torre denominada Torre de Breogán. Tras su fallecimiento, su hijo Iz le sucedió, y al observar las tierras de Irlanda desde la cima de la torre, emprendió la misión de conquistarlas. No obstante, el intento resultó fallido. Iz perdió la vida y su cuerpo fue devuelto a Brigantia para ser sepultado.
Su hijo Mil recogió el testigo e intentó nuevamente la conquista de Irlanda, esta vez con éxito, logrando vencer a los Tuatha de Danann y sometiendo todo el país bajo su dominio. Volviendo a la torre y en cuanto a la fachada, las cuatro caras exteriores de la Torre de Hércules muestran un diseño austero y una estructura uniforme, repetida en todos los lados con pequeñas variaciones en la disposición de las aberturas. Un rasgo distintivo de este faro es la banda en espiral que recorre sus fachadas exteriores desde la base hasta la parte superior del cuerpo prismático. Esta característica es un recordatorio de la rampa ascendente utilizada en la época romana como acceso, cuyas huellas aún eran visibles en los muros en 1789, cuando comenzó la restauración dirigida por el ingeniero militar Eustaquio Giannini. Bajo estas cuatro fachadas se hallan los restos del faro romano, diseñado por el arquitecto Gayo Sebio Lupo de la Lusitania. Se encuentra una inscripción conmemorativa dejada por este a los pies de la torre, conservada en la base del monumento y protegida por una estructura del siglo XIX. Dentro de la Torre de Hércules se conserva el antiguo faro romano, distribuido en tres niveles que cuentan con 4 cámaras por planta. Se puede sostener que la presencia de las cámaras tiene una función estructural que se ve reforzada en la parte superior del edificio. Este diseño confiere a la torre una gran solidez y estabilidad. Además de su función estructural, es posible que las cámaras también hayan tenido un propósito cotidiano en la operación del faro, como espacios para almacenar diversos suministros o para ofrecer refugio a quienes estuvieran a cargo de su funcionamiento. En cifras, esta construcción única tiene una forma cuadrangular, con lados de aproximadamente 11,75 metros y una altura total de 55 metros. De este total, 34,38 metros corresponden a la estructura original romana, mientras que los restantes 21 metros son el resultado de la restauración realizada en 1789 destinada a modernizar el sistema de señalización marítima. En la actualidad, la torre se alza sobre una amplia plataforma poligonal de 32,40 metros de ancho, que funciona como su base y fue construida a principios del siglo XIX. La altura de la base de la torre es de 57 metros sobre el nivel del mar. Todas las sendas alrededor de la torre brindan a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un entorno natural con una flora autóctona de considerable valor ecológico. Son 47 hectáreas con las esculturas que se distribuyen estratégicamente en el espacio verde que rodea la torre, creando perspectivas sugerentes y un diálogo constante con el monumento. La temática artística seleccionada se agrupa en torno a diversos aspectos relacionados con la historia, la mitología y las leyendas. En este entorno escultórico se han incorporado elementos preexistentes, entre los cuales se destacan el Monte dos Vicos, el cementerio moro y las balizas utilizadas para la navegación. Si queréis hacer todo el recorrido del parque escultórico, aconsejo empezar desde la playa de San Amaro, donde os deja la línea 5 del autobús urbano. A continuación, os muestro algunas de las esculturas que os vais a encontrar. Monumentos a los fusilados. Es un homenaje a las víctimas de la guerra civil, pues en este lugar fueron represaliados con la muerte muchos ciudadanos durante la dictadura franquista.
Cementerio Moro o Casa de las Palabras. En la época de la Guerra Civil Española, 1936-1939, este lugar sirvió como cementerio musulmán para los combatientes de origen magrebí. Más tarde, los restos fueron trasladados al cementerio de San Amaro, donde una placa aún conmemora este hecho. En 1957, los cuerpos fueron repatriados. En la actualidad, las paredes están adornadas con inscripciones que hacen alusión a la ciudad en varios idiomas, como latín, griego, árabe, gaélico y castellano antiguo. Por esta razón, hoy en día se le conoce como la Casa de las Palabras. Menhires por la Paz. Consiste en un conjunto escultórico compuesto por 12 piezas dispuestas en forma circular, señalando los puntos cardinales. Las ventanas incorporadas en estas esculturas establecen un diálogo con el entorno y con la torre. Hércules en la nave de los argonautas. Esta obra representa a Hércules liderando a los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. La Copa del Sol. Esta escultura representa uno de los trabajos de Hércules. En su intento por capturar los bueyes de Gerión, el héroe tuvo que solicitar el uso de la denominada Copa del Sol, es decir, la embarcación en la que el astro se desplazaba cada noche hacia poniente. La caracola. Se trata de una representación imaginaria de la concha de un molusco de gran tamaño, un cuerno gigantesco de la abundancia, que actúa como protector de los sonidos del mar. La escultura se encuentra en el extremo de Punta Herminia, con el propósito de capturar todas las vibraciones del mar. Rosa de los Vientos. Esta enorme rosa náutica, que crea una auténtica plaza a los pies de la torre, forma un círculo de 25 metros de diámetro. Construida como un mosaico, utiliza materiales como granito, pizarra y cerámica vitrificada. Además de las 8 agujas que señalan los puntos cardinales, incluye los símbolos distintivos de las 7 naciones celtas y el pueblo tartésico. La vieira representa a Galicia, la calavera a Tarsis, el trébol a Irlanda, el cardo a Escocia, el triskel a la isla de Man, el dragón a Gales, el cáliz a Cornualles y el armiño a Bretaña. Hidra de Lerna. Esta escultura conmemora el segundo trabajo realizado por Hércules: enfrentarse a la hidra de Lerna, un cruel monstruo marino con múltiples cabezas, capaces de regenerarse y reproducirse si se cortaban. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Hércules logró derrotar al monstruo y empleó su sangre como veneno para impregnar sus flechas. Breogán. Ubicada en la rotonda que lleva su nombre, justo antes del comienzo de la rampa que conduce a la torre, la escultura de Breogán está tallada en granito y representa al líder celta y héroe irlandés al que se atribuye la fundación de Brigantia, el antiguo nombre de la ciudad de A Coruña, así como la construcción de una torre frente a ella. Caronte. Caronte desempeñaba el papel de barquero en el Hades y, a cambio de una moneda de plata, se encargaba de guiar a las almas de los difuntos. Durante la expedición de Hércules al Hades para liberar al perro Cerbero, quien obstaculizaba la salida de las almas, obtuvo la colaboración de Caronte, quien lo llevó en su barca. Combate entre Hércules y Gerión.
Esta obra única fusiona la naturaleza con el arte en un estanque con forma de laberinto, simbolizando el enfrentamiento entre Hércules y Gerión. Su diseño hace referencia al garrote de Hércules y a la espada que empuña el gigante. Los ártabros. Se compone de 3 esculturas hechas de piedra y metal, una mujer, un marinero y un guerrero, cada una ubicada en su propio pedestal. Estas figuras personifican 3 de los estamentos que constituían la sociedad del pueblo ártabro. Menhir pentacefálico. Elaborada en bronce y situada al pie de la torre, esta escultura es una estructura vertical totemizada, con una disposición similar a un menhir y 5 caras esculpidas, cada una representando un continente. El tótem actúa como un símbolo que conecta a todas las etnias de la tierra, al tiempo que se proyecta hacia el cielo, simbolizando lo inalcanzable. Retrato del rey Carlos III. Inspirada en el rey Carlos III de Goya, esta escultura rinde homenaje al monarca que encargó la restauración de la Torre de Hércules en el siglo XVIII. Fue gracias a sus esfuerzos que la torre adquirió la apariencia que la hace hoy perfectamente reconocible. ¿Vale la pena entrar en la torre? Un rotundo sí. El precio de la entrada es barato y vais a ver los cimientos de la torre. Vais a estar debajo de la mismísima torre con los primeros restos de la misma. Además, vais a poder subir hasta el balcón de arriba de todo. Ojo, no donde está la luz. Con las vistas que hay. Eso sí, no hay ascensor. Hay que subir 234 escalones. Pero no os preocupéis porque hay descansos en las cámaras de cada nivel y se lleva bien. También encontraréis muchos carteles informativos con datos interesantes. A continuación, muestro capturas de horarios y tarifas. Las entradas se pueden comprar en el Centro de Interpretación y Atención al Visitante, pero aconsejo comprarlas online porque os podéis encontrar sin aforo el día que vayáis.